El conflicto por Nagorno-Karabaj es un conflicto que data desde comienzos del siglo XX, sobre todo en los momentos convulsionados posterior a la Primera Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética termina formándose, la Unión Soviética, a partir de la Revolución de 1917, y muchos de los territorios que pertenecían al Imperio Ruso comenzaron a pertenecer a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la región vamos a hablar, donde está Armenia, Azerbaiyán y Georgia, es la región transcaucásica, es la región que queda detrás de las famosas montañas del Cáucaso. Nagorno-Karabaj ha sido desde siempre, la mayor parte de ese territorio, habitada por armenios, desde tiempos inmemoriales. Armenia era mucho más grande de lo que hoy en día es, por supuesto. La Armenia que estamos hablando es la Armenia oriental, una Armenia que no tuvo tanta diáspora. La diáspora armenia que está en Estados Unidos, en Argentina, en Uruguay y en otras partes del mundo, en Francia, es una diáspora de los armenios que estaban en lo que hoy en día es Turquía, en su gran mayoría. El genocidio armenio que se produce a partir de la decisión de los sultanes, luego de los jóvenes turcos, y se lleva a cabo en forma sistemática a partir de 1915, bueno, de antes, pero durante lo que fue la Primera Guerra Mundial hubo un genocidio bien claro al pueblo armenio, que en Uruguay fuimos los primeros en reconocer, y eso siempre que voy a Armenia me lo hacen sentir como una gran gratitud. Pero en la década del 20, recién estaba prácticamente falleciendo Lenin y estaba tomando el poder Joseph Stalin, y decide, un georgiano que conocía muy bien la región, decide dividir esta parte. Primero una parte que se llama Najicheván, que pertenece a Azerbaiyán, que está rodeada de Armenia y de Turquía, y que no tiene frontera con la propia Azerbaiyán, o sea, está separado. Como si Uruguay y Chile fueran un mismo país y Argentina está en el medio, ¿me entienden? Entonces Najicheván es eso. Y lo otro fue Nagorno-Karabaj, que a pesar de tener una mayor parte de la población de origen armenio, se lo otorgan a la administración de la República Socialista de Azerbaiyán. Ahí comienza el problema. Sin embargo, al estar todos bajo la bota de la Unión Soviética, bajo lo que era la administración soviética, durante muchos años no hubo grandes problemas en la convivencia entre azeríes y armenio en esta región. Pero, ni bien colapsa la Unión Soviética, los armenios de Artash desean de unirse a Armenia y no seguir perteneciendo a Azerbaiyán, un país que los divide un montón culturalmente, étnicamente, desde todo punto de vista, idiomáticamente, no tienen nada que ver uno con otros. Los armenios son cristianos de la Iglesia de Oriente. He sentido hablar de que los armenios son ortodoxos. Los armenios no son ortodoxos. Es una iglesia mucho más antigua, más fuerte, más importante que la Iglesia Ortodoxa. El cisma de la Iglesia Ortodoxa recién se da en el siglo XI. Los armenios, acá enfrente, donde estoy yo, no en Sultanahmet, al lado enfrente de Estambul, está la antigua Calcedonia, donde en el siglo V los armenios se separan de la iglesia cristiana. Por lo tanto, no son ortodoxos, son cristianos, y los azeríes son musulmanes chiitas. O sea, son musulmanes chiitas. Por otro lado, estamos en esta región de Nagorno-Karabaj. A partir de que se desploma la Unión Soviética, comienza la disputa entre armenios y azeríes por esta región. Y lo que sucede en esos años, en el cual Azerbaiyán no había desarrollado una economía rica como la que tiene hoy, ya que ni el petróleo ni el gas le pertenecía a ellos, le pertenecía al gobierno central de la Unión Soviética administrado en Moscú, lo que sucedía es que comenzó la guerra entre ellos hasta el año 1994. Quienes triunfan en la guerra son los armenios, pero ni las Naciones Unidas
ni la propia Rusia le permite que la región de Artash sea ahí incorporada al territorio de Armenia. Pero un punto clave en este diferendo es la región que rodeaba a la región de Artash. Nagorno-Karabaj, naturalmente, no tiene límites con la República de Armenia. Al no tener límites con la República de Armenia, cuando tuvo este conflicto que ganaron los armenios, todo lo que está alrededor de Nagorno-Karabaj, como un cinturón de seguridad, fue tomado por los armenios. Y ahí se produjo digamos, el retiro de las poblaciones azeríes. Poblaciones que yo tengo la oportunidad de conocer a varios refugiados azeríes que nacieron en Nagorno-Karabaj y que están viviendo en Bakú. Entre ellos, y partes de los que me pidieron que hablara un poco de este tema, son la gente del grupo que viajó conmigo en el año 2019 a Armenia, Georgia y Azerbaiyán. El guía nuestro de Azerbaiyán era precisamente hijo de refugiados de Nagorno-Karabaj. Quiere decir que a partir de 1994, Nagorno-Karabaj está en un estatus tan particular que uno, para ir desde Armenia a Nagorno-Karabaj, necesita presentar pasaporte. Yo tuve la oportunidad de ir, pero finalmente no pude hacerlo, pero me habían invitado a ir a cruzar desde Armenia hacia Nagorno-Karabaj. Finalmente no lo pude hacer, eso fue hace unos años atrás, no el año pasado cuando estuve con el grupo. Y resulta que los azeríes desde ese momento comenzaron a tener una animosidad y un chivo expiatorio, digamos, en contra de Armenia totalmente. Y esto además se ve en un análisis geopolítico regional mucho más importante, teniendo en cuenta que empecemos a ver los actores que están jugando este partido. Acá donde estoy yo, Turquía, son primos hermanos de los azeríes. O sea, tanto los Azerbaiyán como varios países de Asia Central son túrquicos. Recordemos que los turcos vinieron de Asia Central hacia la meseta de Anatolia y lo que se conoce como Asia Menor. Por lo tanto, es como un azerí y un turco pueden hablar como alguien que habla castellano y alguien que habla portugués. Más o menos así es la situación. Entonces, son primos hermanos. Sin embargo, Turquía es sunita y Azerbaiyán es chiita. El otro jugador que es el jugador quizás más importante de todos, es Rusia. Rusia apoya desde siempre a Armenia. Tiene un convenio y un tratado de ayuda mutua con Armenia. Y ustedes me dirán, bueno, si tiene un tratado que si a Armenia le pasa algo, Rusia interviene, ¿por qué no lo ha hecho hasta ahora? Porque el tratado es con Armenia y no con el territorio no reconocido por otros como Nagorno-Karabaj. Entonces, mientras Armenia no sea tocada por bombas o por disparos de las tropas azeríes, Rusia no tiene el por qué intervenir en este conflicto desde ese punto de vista. Rusia le sigue vendiendo armas a ambos lados, a Armenia como a Azerbaiyán. Pero hay otros jugadores en este conflicto, no solamente Turquía y Rusia como se habla normalmente. También está la República Islámica de Irán, que son chiitas y que increíblemente están a favor de Armenia. Irán, ¿por qué? Porque son enemigos de Azerbaiyán. ¿Por qué es enemigo de Azerbaiyán? Porque Azerbaiyán tiene intereses en común y excelente relación con el Estado de Israel. Azerbaiyán reconoció ya hace muchos años a Israel y el 60% de las armas que tiene el ejército azerbaiyán son armas israelíes. El 40% restante vienen de Rusia. Quiere decir, Irán es enemigo de Azerbaiyán gracias a que Azerbaiyán tiene buenas relaciones con Israel. Pero además, otro conflicto es que entre Azerbaiyán e Irán
cerca del mar Caspio, donde ambos tienen a orillas, tienen un conflicto territorial, porque una parte de Irán es la antigua Azerbaiyán. O sea que miren todo lo complicado que es. Tenemos a Rusia apoyando a Armenia con un tratado, pero que no corresponde a Nagorno-Karabaj. Tenemos a Turquía apoyando a sus primos hermanos de Azerbaiyán, porque son primos hermanos, pero también porque económicamente son muy fuertes gracias al petróleo y gracias al gas natural. Estados Unidos también juega un rol en esta parte, y ese rol es a favor de Azerbaiyán, no de Armenia. ¿Por qué? Por el tema de su gas y su petróleo, y en esa guerra energética que tiene contra Rusia, donde, recordemos, Turquía es un aliado de los Estados Unidos. Así que en este tejido tan grande, en definitiva, los que están sufriendo son los que están en Nagorno-Karabaj y en ambos lados de las trincheras. No estoy de acuerdo cuando se dice que estamos a las puertas de un nuevo genocidio. Esto no tiene nada que ver con lo que sucedió hace un siglo atrás aquí en Turquía. Acá estamos con ejércitos bien apertrechados. Armenia es más débil desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista cultural, de su influencia internacional, es muy importante. Recordemos la influencia en Francia. Francia y Rusia forman parte del famoso grupo de Minsk, que es la capital de Bielorrusia, que ahí es donde se va a cortar el bacalao y donde se va a poder definir, si Dios quiere, un alto al fuego definitivo. ¿Qué espero yo que pase? Yo creo que en algo Armenia va a tener que ceder en esta situación. No totalmente, por supuesto, con Nagorno-Karabaj, pero quizás en esos territorios que incorporaron donde no había mayoría armenia, y que esa es quizás algo tiene que ganar Azerbaiyán en esto. De lo contrario es complicado que se llegue a un acuerdo total. Recordemos, sí, muy importante, que Azerbaiyán es una dictadura corrupta, de las más corruptas que uno puede ver en el planeta. Es un país que, si bien tiene modernidad, se compite el Gran Premio de Fórmula 1 en Bakú, se compite otras cosas importantes. Está la famosa obra de arquitectura de la arquitecta iraquí Zaha Hadid, que es espectacular, pero la realidad es que es así. Armenia es una democracia. No estoy de acuerdo cuando se habla de que Turquía es una dictadura. Turquía no quiere decir que uno esté a favor de Erdogan, todo lo contrario. Ni yo ni ninguno de los que conozco aquí en Turquía están a favor de Erdogan, para nada, en sus decisiones, en las cosas, como lo que conté anteriormente de lo que estamos viendo a mis espaldas, que es la nueva islamización de la Santa Sofía. Sin embargo, es una persona que es votada por la gran parte del interior de Turquía, es apoyado por Qatar, por otros países del Golfo y del mundo árabe, por más que Turquía no son árabes, pero sí son musulmanes. Por lo tanto, no podemos llamar como una dictadura, como algunos he sentido que se llame. Quizás no es una democracia al estilo occidental, como tampoco lo es Rusia, como tampoco lo es una gran parte de nuestro planeta. No obstante, Azerbaiyán sí que es una dictadura. Azerbaiyán es un país corrupto, y también juega un rol importante esto, el tema del nacionalismo en Azerbaiyán, el generar un conflicto en algo que es tan susceptible para los azeríes, es parte de la estrategia de Aliyev, que es el presidente de Azerbaiyán. Así que bueno, la situación es complicada, veremos qué pasa. Yo creo que la solución las llaves de todo esto la tiene Rusia, la tiene Putin y la tiene Macron, con la influencia de Francia en Armenia y etcétera, y creo que algo Armenia va a tener que ceder para que esto continúe, porque bueno, es una situación donde Azerbaiyán tiene mucho poder económico hoy en día, y mire los nenes que tiene atrás, que ya les conté quiénes son, o sea que no es una situación donde los buenos están de un lado y los malos están todos del otro. Hay una mezcla de intereses muy grande,
y si bien la región de Artash claramente la mayoría de gente es armenia y siempre perteneció a Armenia, hay estas otras zonas que les estoy contando, donde ahí está el núcleo del problema a mi juicio. Espero les sirva. Chau, chau.